¿Se puede predecir el futuro? No, yo creo que se puede imaginar, pero no predecir. Otra vez. Es que desafina un poco, ¿eh? No sé. Yo es que te estoy mirando mientras lo haces. 2 meses después. Muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Muchísimas gracias por estar aquí nuestros invitados y por estar ahí nuestros oyentes, nuestros espectadores, como digo yo, que estáis al otro lado después de este parón que hemos tenido que hacer inevitablemente por un tema de salud que está afectando a millones de personas a nivel mundial y que, como los que ya nos seguís más habitualmente, los que no, pues os lo cuento. Como podéis saber, pues a mí me tocó. He tenido que estar un par de meses de baja, de aislamiento, pero ya estoy aquí. Así que si me vais a permitir, más allá de si en algún momento del podcast surge, que ya sabéis que 80-20, 80% utilidad, 20% salidas de guión, en ese 20% a lo mejor pues surge que suelte alguna perla de lo que me ha pasado, ¿no? Pero me vais a permitir que, independientemente de eso, este podcast se lo dedique a todas las personas que en este momento están superando el COVID, que es una situación muy compleja de llevar. Si lo llevas en soledad, más compleja todavía, y sobre todo, en mi caso, que me tocó mucho la parte neuronal, lo vives mucho en soledad, con muchísimas dudas, con muchísima incertidumbre, incluso miedo. Así que este podcast va por vosotros. Y ahora sí que sí, empezamos. Muy buenas, Natalia Marín. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Súper bien, muy contenta de volver a las ondas y estoy aquí viendo la web de fondo, que la tenemos hoy preciosa, súper colorida y empastan súper bien los rojos, amarillos, así que me está transmitiendo un chute de primavera estupendo. Muy bien, pues nada, pues me alegro que Reason Why te provoque eso. Sí, sí. Manu Sánchez, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro, por una parte, feliz y contento de volver a estar y de que estés bien también. Gracias. Y por otra no parte... me tienes que hacer la pelota, ya estás aquí. No, ya estoy aquí. Vale. Me da igual. Y por otra parte, sabes que no me caracterizo por hacerte la pelota. No, precisamente. No. Por cierto, te veo un poco más gordo. Sí. Vale. En este caso no puedes decir lo mismo de mí. Pero ¿por qué ha venido un virus? Bueno, ¿y la segunda parte? Y la segunda, con ganas de explorar. Claro. Ese ha sido muy bueno, ¿eh? Claro, ya lo echábamos de menos esto. Ya ves, ¿eh? Mira, Manu, para ti tengo un sonidito. ¿Has visto? Toma. Vale, pues lo dicho, ganas de explorar, porque vamos a hablar de Exploratorium. Correcto. Que no es un estudio de estudios, es una herramienta. Y ahora os lo cuento porque hay un poco de vacile con el tema, para que lo defendáis también ahí, ¿vale? Porque además es que estamos muy en la semana de no es lo que es, entonces habrá que defenderlo. Nos acompaña Alex Payete, fundador de Picnic. Muy buenas, Alex. Encantado de estar aquí con todos vosotros, es un placer. ¿Cómo te encuentras? Hoy muy bien. Hoy muy bien. Bueno, por la energía que hay aquí. No te voy a preguntar entonces qué otros días, me quedo con eso. Eso es lo importante. Eso es lo importante, efectivamente. Mario Tascón, socio fundador de Prodigioso Volcán. Muy buenas, Mario. Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad que bien. Después de pasar el test de antígenos, fenomenal. Más tranquilo. Es verdad, nos lo hemos contado. Ahora que hemos ya... teníamos un protocolo aquí obsesivo anti-COVID que tenía lo seguimos teniendo. Debe ser que tenía algún fallo, porque al final yo lo pillé. Entonces hemos dado un upgrade. Y ahora todos los invitados a nuestro podcast pasan un test de antígenos antes de entrar en nuestras dependencias. Correcto. Que es equivalente a un túnel de lavado. Sí, efectivamente, básicamente. Pues me alegro que lo hayas pasado y gracias por tu energía también. No, bien. Vale. Yo más tranquilo también. Perfecto. Oye, os cuento lo de un estudio de estudios. Es que hace poco, en El Hormiguero, que también aprovecho para mandarles un saludo, que sé que nos escuchan habitualmente para su inspiración, fue David Bustamante a presentar un disco que es un disco recopilatorio de sus mejores éxitos. Entonces, Pablo Motos le estuvo vacilando diciendo, es un recopilatorio. Le dijo, no, es un disco con mis mejores éxitos cantados otra vez. Y dice, eso es un recopilatorio. Dice, no, cantados otra vez. Entonces no es un recopilatorio. Y justo aprovechando con eso, nosotros en la newsletter vacilaba yo a la persona que se encarga de enviar la newsletter, que digo, esto no es un recopilatorio de noticias. Esto es un producto editorial nuevo basado en noticias publicadas, ¿no? Entonces, efectivamente, Exploratorium, cuéntanos un poco, Mario,
en qué consiste y por qué efectivamente no es un estudio de estudios, sino que es algo mucho más, ¿no? Bueno, fundamentalmente yo es que estoy de acuerdo con Bustamante. Vale, yo también. Creo que es lo mismo, ¿no? En este sentido, o sea, tú coges las mismas cosas que han puesto otros y les das, un poco de vuelta. Esto en mi pueblo, cuando se tocaba, decían, es la misma canción, pero más cargada de bombo. Esto es una cosa parecida, ¿no? Bueno, no, bromas aparte. Pues hay un trabajo de recopilación, hay un trabajo de análisis y un trabajo de alguna perla, espero, que está puesta de nuevo, y luego también hay un cierto trabajo de storytelling, ¿no? Claro. Porque los datos no son nada sin una historia, ¿no? Y yo creo que también Exploratorium explora y avanza en algunas ideas y bueno, yo creo que eso le da un poco, es el bombo, ¿no? Que dirían los de mi pueblo. Y aparte es un estudio que ha gustado muchísimo. Nosotros le hemos dado una cobertura un tanto más allá de lo que pueda ser una cobertura simple de se ha presentado una nueva herramienta. La hemos ido desgranando precisamente por la cantidad de información que trasladaba, y hemos decidido precisamente hacer un podcast, decir, oye, es que aquí hay muchísima información y vamos a aprovechar esta vuelta para contarlo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aprender a partir de la reflexión que nos aporta la herramienta? Y luego, después de eso, ¿me amplías más la respuesta, Alex, de por qué no se puede predecir el futuro? Que te lo debatiré un poquito. A ver, yo creo que lo bonito de esta edición de Exploratorium, recordemos que Exploratorium no es nuevo, o sea, lo empezó Prodigioso Volcán en años anteriores y Ah, vale, no lo sabía. Sí, esto estamos hablando de Exploratorium 2021, ¿no? Vale, Exploratorium 2020 realmente era uno de los informes más sólidos que había de tendencias, ¿no? Y era interactivo y demás. Lo que pasa que... ¿Por el tema COVID puedo estar excusado? ¿O no? Absolutamente. Vale, perfecto. Absolutamente. Lo voy a utilizar durante el próximo mes. Ya te veo yo, que te has venido muy arriba. La excusa médica caduca. Claro. No sepas. Tiene un límite de espacio y tiempo. Y entonces 2021, cuando nos conocimos con Mario y su equipo de Prodigioso Volcán, iba a salir, de todas maneras, 2021, y nosotros lo que empezamos a ver era la posibilidad de, primero, juntar fuerzas para hacer algo que fuera más útil. La obsesión que teníamos con Exploratorium es que sirva, claro. No solo que luzca, claro. Sino que sirva. Y para eso nos dimos cuenta que algo estático no iba a servir de nada. Ahora, si te damos primero algo estático y algo abrumador de terabytes de información, solo iba a añadir a la fatiga pandémica que tenemos todos, ¿no? De más información, que eso al final no se puede digerir. Entonces, para que fuera útil, vamos a hacer algo ágil. Es que es complejísimo, ¿no? La fatiga pandémica en la que todos... Pero es que vamos a ver, ahora mismo ya hay fatiga y hartazgo, ¿no? De decir, llevamos un añito ya con esto, saturaditos, y algunos pasándolo muy mal y habiéndolo pasado muy mal también, o sea que con un desconsuelo también en ese sentido añadido. Y ahora te casco un informe de la situación actual, de lo mal que estamos, de la crisis, del no sé Total. qué. Mira, se lo lee tu abuela, honestamente. No, fíjate, paso. Fíjate Prefiero ver series en Netflix. Efectivamente. Mira, yo el otro día en una de mis fuentes de información privilegiada que manejo, TikTok, veía un vídeo Yo soy muy fan de TikTok también. Bueno, y hay chicha en TikTok, Sí, hay sí, chicha. sí. Oye, antes del COVID no eras tan fan de TikTok. Pues hombre, estar 2 meses solo en casa sin poder hacer nada más que piloto automático. Ayuda, ¿no? Hombre, he pillado opciones de TikTok. Eso es lo que llaman de la recuperación china y tal, ¿no? Si yo te contara, Manu. Pero he tenido... ¿No te conté que tuve viajes en el tiempo? Se me iba tanto la cabeza que dormía sin saber que había dormido. Entonces me ponía una película y entonces en el minuto 15, de repente, ¡pum!, era la 1:30. Y yo no tenía la sensación de haberme dormido ni el recuerdo una vez haber despertado. Que eso cuando te despiertas sabes que has dormido. Esto era como una sedación, una locura. En cambio con TikTok, como era 1 minuto, pues si me he perdido 10 vídeos no me he enterado. Ya está. Claro. Bueno, entonces había un vídeo que hablaba sobre historia del arte, astronomía también, y la verdad es que tiene el influencer tiene como el TikToker un montón de seguidores, ¿no? Y había un vídeo que decía, te encantan mis vídeos, te los ves todos, los ves varias veces, incluso comentas, pero ¿podrías decirme un solo dato de los últimos 10 que has visto? Y yo me quedaba pensando, decía, hostia, qué mierda de persona soy. Bueno, en tu caso tenías excusa, ¿no? Sí, si estabas con el COVID. pero probablemente le pase a mucha gente, ¿no? Que Sí. con la sobrecarga de información ya no sabe ni lo que sabe y no tiene esa pausa de decir, vale, a partir de esta información que me están dando, yo siempre me parece fundamental. La utilidad es eso. A partir de la información que yo tengo, ¿cuál va a ser mi reacción y mi decisión, no? Uh-huh. Entonces yo creo que en Exploratorium habéis conseguido eso también a través de la estética y de la presentación y la experiencia de usuario. Además, por supuesto, de la información que hay dentro, ¿no? Bueno, sobre todo por lo que has dicho tú, los datos, las historias no se olvidan, pero los datos sí.
Claro. Tú los datos no los recuerdas. Nadie recordamos los datos, ni de los informes más importantes, no los recuerda nadie. Pero las historias sí se recuerdan. Claro. Y Exploratorium es un sitio que está lleno de historias. O sea, eso es lo que se ha intentado hacer, trabajar con las historias, obviamente basadas en datos, pero son historias. Por eso tú no recuerdas. Muy buena la frase del TikToker. Muy buena, ¿eh? Sí. De todas maneras, hay una cosa que no se había contado en el podcast 80-20, cada uno luego tiene un minuto de publi, pero en vuestro caso no, porque es que estáis hablando todo el rato Exploratorium, ya no vais a nada. Estamos hablando de la vida y Exploratorium pasa de vez en cuando. Alex lo dice para que por lo menos la hagamos de picnic, soltemos picnic. No. Bueno, venga, entremos en materia. Luego vuelvo contigo con lo del futuro, Alex? No se me olvida, a mí tampoco. El modelo Pestel. Tengo por aquí apuntado en mis chuletitas, que hoy sí que tengo más chuletas que nunca. Bueno, una tela me ha dicho, cuando se te olvidan las cosas... Que pues, te veo espeso. Que me ves espeso. Modelo Pestel. ¿Qué es esto del modelo Pestel y por qué lo habéis utilizado? Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, el Pestel es un modelo clásico de análisis de futuros. Vale. Que se utiliza desde hace muchísimos años, especialmente... Bueno, los análisis de futuros se utilizan mucho más en el mundo anglosajón que en el mundo latino, por decirlo así, aunque se utiliza algo, pero la verdad es que estamos años luz de utilizarlos. Pero bueno, ¿Por qué será eso? Bueno, por distintos motivos, algunos culturales y otros de cómo son las empresas y cómo prevén... Bueno, aquí estamos mucho más acostumbrados, igual que la cultura del fracaso, aquí no está tan introducida como puede estar en Estados Unidos, esta tampoco, la de la exploración del futuro o la exploración, que digo bien, yo estaría como en Alex, que el futuro no se puede predecir, pero sí se puede explorar o se puede imaginar, que es un poco de lo que se trata. Claro. Bueno, pues aquí teníamos posibilidades de hacer el análisis de las tendencias de muchas maneras, clasificarlas, hay muchas formas de clasificarlas. Y una clásica es el modelo Pestel, que es básicamente coger las tendencias y agruparlas por las tecnológicas. Las siglas son de las políticas, las tecnológicas, las legales. Entonces, bueno, es una agrupación clásica, que yo creo que al que entiende un poco de esto o al que le gusta esto no le asusta, porque dice, bueno, esto estamos usando un modelo, será muy raro, muy bonito, más feo, más storytelling, más lo que sea, pero el sistema de clasificación es un sistema clásico, que es el Pestel. Eso es uno de los motivos por los que se eligió el modelo a la hora de presentarlo. Porque también la gente que trabaja con tendencias, bueno, pues no se le hacía extraño, aunque otras cosas, pues espero que sean más novedosas, más inspiradoras, pero esa parte era como tener tranquilo. Es como cuando tú tienes que lanzar un concepto, es un poco como los binomios mágicos. No tienes que tener el binomio mágico, son dos palabras, una que te tranquilice y otra que te intranquilice. Caperucita en helicóptero, eso es un binomio mágico. Pues elefantes con trompetas. Pestel, elefantes con trompetas, vale. Sería otro binomio mágico, y el Pestel sería la parte elefante o la parte caperucita, ¿no? Manu, binomio mágico. Autobuses empedrados. Ay, no. Es muy flojo. No. Alex. Autobuses empedrados. Madrid sin mascarilla. Ha ido ahí dando la vuelta, pero suficiente. No, yo paso, estoy fuera. Oye. Que no, porque ya estáis diciendo cosas y entonces estoy súper sugestionada por ser la última. No quiero. Mario, nos hemos quedado solos. Sí. Yo confiaba mucho en Alex, en Manu no mucho, pero tampoco he confirmado nada. No, ¿Cómo era lo muy tuyo? fácil, Autobuses empedrados. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Ya, pero ¿cómo llegas ahí? No sé. Bueno, Empedrado. perdona Mario la interrupción. Continúa, perdón. No, sí, lo del binomio mágico es un ejercicio que luego podéis hacer. Ya me voy a quedar pensando a ver qué... Esto es como le decían cuando los pensamos, esto es como la corriente, tienes que tener un polo positivo y uno negativo, si no, no hay chispa. Claro. El binomio mágico es eso, con las palabras, ¿no? Coger una de positiva, otra negativa, clac. Entonces, bueno, pues no sé, hay muchas, ¿no? Pues hay muchísimos ejemplos, aparte del de Caperucita o aparte de aquellos. Hay muchísimos. Si pensáis un poco, estoy seguro que en la publicidad hay miles que podéis encontrar. Claro. Que funcionan siempre, ¿no? De hecho, el propio, aquel de Lucky, de esto tostado, ¿no? Era. Sí. Ahí encontró un binomio mágico cuando dijo la palabra tostada, que no se había aplicado antes al tabaco, ¿no? Ahí tienes uno muy famoso. Claro. Hay muchísimos, ¿eh? Bueno, rollos aparte. Esto era el Pestel, era la parte tranquilizadora, y luego la otra es la de, bueno, pues entrar en un territorio que hay que explorar, que a todos nos interesa explorar, y como muy bien decía Alex, que no queríamos ni aburrirnos ni estar con otro dato más, a ver qué me van a contar de cómo hemos cambiado todos, que ya la mascarilla o no sé qué, lo sabemos. Pero... En el Pestel lo que hacemos es analizar diferentes cosas, ¿no? Política, economía, sociedad, tecnología, ecología y legalidad. Eso es lo que me ha apuntado aquí Natalia, ¿es correcto, Natalia? Sí, coincide, de hecho, P de política, tal. Sí, de hecho funciona también igual en inglés, lo único que la es environment, pero por eso viene Pestel, porque es global. Y decías, para la gente que se dedica al análisis de tendencias, también qué importante, ¿no? Lo que decíamos, cuando es utilidad, lo que tú estás recibiendo, cuando es útil,
si tú te dedicas al análisis de tendencias, puedes anticiparte y tomar decisiones. O incluso, por lo menos, tener una hoja de ruta. Ya no se trata de tener claro qué es lo que va a pasar en el futuro, sino de tener los indicadores para saber tomar decisiones en caso de que ocurra uno de todos los futuros posibles. Porque no podemos, como decís, no se puede predecir con una exactitud qué es lo que va a pasar, pero en función de lo que pueda pasar, y te los pongo ahí, las 5 opciones que pueden pasar, si pasa esta ya tenemos que ir por aquí. Entonces ya vas recorriendo un camino más fácil, ¿no? Con una hoja de ruta, ¿no? Claro, son diferentes hojas de ruta. Claro. O sea, en vez de improvisar, básicamente te ayuda a estar mejor preparado para lo que pueda venir, ¿no? Claro. Y ya solo estar mejor preparado, pues ya estás por delante de alguien que ni siquiera se lo ha planteado. Esa es la ventaja. Pero vamos, y más allá del pester, que sí que te ayuda a ordenar de una manera, con una estructura conocida. Luego, una vez que ya estás dentro de ese orden, yo creo que lo bonito es que lo empieces a hacer tuyo. O sea, yo creo que tiene un punto, lo bonito, yo creo que es que tiene un punto de elige tu propia aventura. Claro. Con las historias, según sea tu realidad, elige tu propia aventura y cada uno le saldrá una cosa distinta. Claro. Según lo que tenga en su presente, pasado, futuro, según lo que tenga, le saldrán cosas distintas. Todo esto es munición sin receta. Cada uno tendrá su receta, ¿no? Pero esto es un puñado de ingredientes. Fíjate que lo tenía un poco para el final esta parte que quería comentaros, pero es que ya es imposible. No lo puedo evitar, estoy dándole vueltas todo el rato. Decimos, en caso de que ocurra una cosa ya tenemos el camino porque la otra no ha ocurrido. Es que yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh? Claro, es que tuvimos muchísimo debate con eso. ¿Por qué? Pues porque al principio decíamos, bueno, pues luego podemos, ¿por qué no vamos a ver cómo evoluciona el estado anímico de la sociedad según evoluciona la pandemia? Y decían, bueno, pues es que a lo mejor esto no es cronológico. Es que a lo mejor evoluciona y de repente es para atrás. Entonces, abandonamos el planteamiento de fasearlo cronológicamente precisamente por lo que tú dices. Porque si ocurre esto, ya no ocurre lo otro. Bueno, a lo mejor sí. Claro. Entonces, lo que decidimos fue utilizar dos variables, que era la vacunación, pero por lo efectiva que es y lo rápida que puede ser. Claro. Y eso puede cambiar de la noche a la mañana. Algo que empezó siendo muy efectivo puede dejar de ser efectivo, o algo que ha empezado lento puede ser muy rápido. Claro. Y entonces ahí ya no es uno o el otro, sino es uno y a lo mejor luego el otro. ¿No? Pues efectivamente lo que pasa es que mi intervención iba por ahí y por otra cosa más. Yo recomiendo a todo el mundo que vea la serie en HBO, Devs, D-E-V-S. Yo creo en los multiversos, Alex. Entonces, al final... Bueno, pero vamos a ver, en el análisis de futuro se tiene en cuenta el multiverso. ¿Cómo? Sí, el análisis de futuro... Espera. Sí. ¿Tú crees también que hay un multiverso? Bueno, es evidente que hay un multiverso. O sea, no sé si es existente, pero desde luego podemos imaginarnos un multiverso. Si no hubiera COVID ahora mismo, pondría música melancólica, te abrazaría y nos iríamos a fumar un puro y beber whisky. Es que yo también he visto Devs. ¿Sí? Claro. Y además me interesó mucho y me pareció una serie que yo recomiendo. Os vamos a dejar solos. Yo me piro, sí. No he visto Devs, además. O sea... Pero es que no, pues te lo recomiendo, pues lo pasarás bien. Lo pasarás bien y te deprimirás cuando se termine. Pues yo ya lo pasé muy mal con Lost. Lloré mucho, les eché mucho de menos. Paso. Pero Devs está otra categoría. Entonces, ¿cómo lo tenéis en cuenta, el multiverso? No, vamos, el multiverso, en realidad tú eres el que puedes crear los multiversos. O sea, lo que te enseñan estos sistemas o lo que tratas de aprender es cómo tú puedes dirigir, no tanto en una dirección o hacia un punto concreto, sino, que lo ha explicado muy bien Alex, sino cómo puedes tomar rumbos dependiendo de los escenarios. El rumbo sí es importante. O sea, yo voy hacia allá. La trayectoria es otra cosa. O sea, la trayectoria es más del corto plazo. O sea, el rumbo es súper importante. Claro. Conocer los rumbos y tener en cuenta los escenarios y tener en cuenta otro elemento que, si has visto la serie, también sale, que es muy importante, que son los eventos inesperados. El evento es una palabra preciosa en castellano porque es una palabra que significa las dos cosas contrarias a la vez. Un evento es una cosa programada, como sabéis, y un evento a la vez es una cosa inesperada. O sea, tiene las dos acepciones en el diccionario. Es una palabra maravillosa. Es una palabra paradójica. Maravillosa y paradójica la palabra. Pero los eventos inesperados son muy importantes porque tú puedes estar previendo un escenario y fíjate el COVID, ¿qué sería sino un evento inesperado que aparece de repente y cambia todo, completamente todo? Entonces también tienes que estar preparado y eso también son multiversos, o sea, giros que da tu vida, da la de tu empresa, da la de la sociedad. Bueno, y al final, en el desarrollo mental que uno hace, en los análisis y en la toma de decisión a futuros, se están creando multiversos en tu cabeza. Claro. Y luego los recorres. Y recorres el que eliges, los otros los descartas. Cualquier decisión
Claro. Necesita una visión de futuro. O sea, tú cuando decides cualquier cosa, tu cabeza está visualizando los futuros posibles. Pero hasta cruzar la calle, que no te vaya a pillar un coche que esté pasando, etcétera. ¿O qué? Bueno, cruzar la calle menos porque es automático, pero o sea, eso es un hábito. Pero en los procesos de decisión, tú tienes que imaginarte el futuro, siempre. Claro. No hay ningún proceso de decisión que tu cabeza, aunque sea un pequeño, no haya imaginado el futuro. Alex, ¿querías decir algo? Luego voy contigo, Natalia. Sí, que yo creo que hay que diferenciar entre multiverso y multirrumbo, ¿no? Porque yo creo que el reto de la gente que tiene multirrumbo, al final, todo esto no vale. O sea, al final los eventos inesperados hacen que te desvíes. Y desviarte hoy de 2 grados puede ser que dentro de un año sean 25 grados. Bueno, eso es una locura. ¿Sabes? Yo eso lo comento aquí muchas veces en el equipo, cuando hablo la diferencia entre tirar una línea recta desde aquí que estamos ahora mismo en la plaza de ventas. Lo siento, Manu, es que Manu siempre dice que intenta inventar una historia de dónde estamos para que el espectador se Pero no se lo visualice. inventa. Bueno, tú que no estuviste en los cruceros, es verdad, pero es verdad, estábamos en perdón, los cruceros. perdón. Estamos en el ruedo. Sí, vale. Pues desde aquí, hoy, si tú tiras una línea recta que pasa, por ejemplo, por Moncloa, ¿no? Y sigues recto, a lo mejor llegas a Nueva York. Pero si tú tiras una línea recta que pasa por Princesa, como sigas recto, terminas en Río de Janeiro. Y luego llegas allí y dices, chingados, es que yo iba a Nueva York. Estoy mucho más lejos que antes, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, ¿no? El multirrumbo es complejo ahí. Voy contigo, Natalia. Quería contar una anécdota que me ha pasado a mí precisamente con esto de la toma de decisiones en mi época COVID. Una de las consecuencias, síntomas, secuelas, no sé muy bien qué es, del COVID, porque te afecta en una parte neuronal, es la ruptura de la memoria a corto plazo, sobre todo de la inmediata, ¿vale? Del último minuto, ¿vale? Es una locura en tu cabeza, sobre todo si te toca muy, muy intenso como a mí, y que no me toca las vías respiratorias, porque a quien le toca las vías respiratorias no es consciente que le pasan otras cosas porque está intentando respirar. En mi caso, que las vías respiratorias las tenía perfectamente, fui muy consciente. Me pasaba que no tenía memoria a corto plazo, desorientación en el espacio, no me acordaba lo que tenía que coger, pero no podía tomar decisiones. No podía tomar decisiones porque no podía acordarme de lo que había pensado, que es lo que estamos hablando. Es decir, pensar en las cinco alternativas, decir, vale, voy a coger esta. Entonces yo pensaba en las 5 alternativas y digo, uy, ¿cuáles había pensado? Entonces es una locura en tu cabeza, ¿no? Y ahí te das cuenta realmente de que la toma de decisión no es hacia futuro, sino que es hacia pasado. Lo que has pensado en el último minuto y luego cómo lo recorres, ¿no? Esto que hablamos del multiverso y el multirrumbo que comentaba Alex. Natalia. No, yo quería trasladar a los oyentes y las oyentes al universo submundo Exploratorium, porque tiene una identidad muy chula en ese storytelling del mundo submarino, ¿no? Del océano y de lo que hay debajo. Y tengo por aquí una declaración de Isabel de Salas de Picnic que explica un poco esto y a mí me parece súper inspirador, ¿no? Dice, las tendencias, que es de lo que va Exploratorium, son necesarias, son olas en la superficie del mar que generan movimiento, pero no son todo lo que hay. Y los que buceamos, cuando estás ahí debajo y miras hacia arriba y ves las olas, esto lo entiendes muy bien, ¿no? Y ella dice, existen otras corrientes más profundas que provocan cambios, fuerzas que chocan entre ellas y empujan en direcciones diferentes. Entonces es una metáfora y una comparación muy bonita de lo que es este análisis de futuros y el intentar encontrar una brújula, ¿no? En un mundo que es pues muy parecido, el de la toma de decisiones, a cómo se mueve el océano. Claro. Entonces, porque el oyente tenga también un poco en mente que se imagine que está ahí debajo buceando y ahí es donde se mueve Exploratorium. Porque fíjate qué interesante esto que comentas, porque muchas veces cuando se informa de una tendencia que luego no ocurre, se da por negativo el informe o se da por negativo la información que ha llegado, cuando no es así, porque una tendencia choca contra otra y una tendencia se mueve en un contexto que es cambiante, con lo cual, como dices, una ola, pues de repente va una ola que piensas que va a romper y no rompe porque llega una corriente por debajo que la para, ¿no? Entonces, me parece brutal la metáfora. La metáfora, de hecho, que esto nació en Prodigioso Volcán y nos encantó. Empezó al principio por ir más allá de la superficie, sumergirnos, pero luego llegaron a un hallazgo que nos enamoró desde el día 1 cuando nos lo contaron, que era sumergirse para respirar. Que es contraintuitivo, ¿no? Y esto lo cuenta muy bien Mario. Si quieres cuéntalo tú, me encantó. Cuando nos lo contaron por primera vez dijimos, no solo ir más allá de la superficie para llegar a todas estas corrientes, sino cómo le vamos a pedir a la gente que se sumerja hasta lo más profundo de cada tendencia con nosotros para tomar aire, ¿no? Oye, ¿sumergirse para respirar también es un binomio mágico? Pues sí.
Vale. Te podía hacerlo, claro, Vale, porque es contradictorio y además hace chispa. O sea, tienes que tener las dos cosas, ¿eh? Puede que no, pero en este caso sí. Cada vez me lo pones más difícil, ¿eh? Sí, no, tiene que hacer chispa, pero eso hace chispa. Sumergirse para respirar porque es contradictorio, es lo que dice Alex. No te lo imaginas, o sea, decir, ¿cómo me voy a sumergir si gusto sumergirme? Pero es necesario sumergirse para respirar. Claro, tiene un no sentido muy sentido, ¿no? Muy... Natalia lo ha explicado muy bien. Vamos a ver, ella es se que... sumerge cuando si buceas, eso lo sabes. Correcto. O sea, tienes que estar sumergido y luego el respirar también lo haces, lógicamente, cuando vuelves a la superficie. Y no solo cuando vuelves, es que estando ahí abajo, esto yo creo que lo hemos comentado en algún otro podcast, porque ya yo creo que los que nos escuchan a menudo lo saben, que nos gusta bucear a Javier y a mí. Y a Manu no, ¿no? Manu no buceas, ¿no? Tú ciclismo y eso. Tengo reservado un bautismo de estos de buceo en piscina. ¿Ah, sí? Que no sé para cuándo lo haré, vamos, tengo... Ah, qué guay. ¿De qué año lo tienes? No, de hace un día, hace no mucho. O sea. Ah, sí, ¿te lo acaban de regalar? Sí. Qué guay. ¿Ha sido tu cumple o algo? Sí. Felicidades. Estaba ¿No le joven, pasa felicitaste? nada. Sí, me felicitó. Ah, vale. Pero se me había olvidado. O sea, te lo felicitaste. Por cierto, habláis del futuro, de lo previsible y tal. El año pasado grabamos un podcast el día de mi cumpleaños. Un podcast que se acabó emitiendo en el mes de octubre. Mi cumpleaños es en marzo. Vale. Entonces ese día me felicitó. El día que se emitió me felicitaron. Y era como... No entendía nada. Digo, ¿por qué me está... Gente que me conoció. Digo, me estaba felicitando. Digo, estamos en octubre, tal. Claro, y es que estaba grabado en marzo, 3 de marzo, cuando el tema COVID se podía empezar a prever o intuir que algo iba a pasar. Y luego, claro, para nada. Pero el podcast no era en directo. No. Entonces, cada vez que lo escuchan, te felicitan. No, no tanto. ¿Pero fue gente de tu familia? No, fue vale, gente de mi familia. Vale, sería jodido eso. Sería jodido. Fue su novia. Pues su novia, en plan... Sí que sería jodido. Sí, sería muy jodido. ¿No? Bueno, de todo lo que habéis analizado, tengo por aquí también que tenemos que hablar del triángulo de futuros y de fuerzas, pero por dejar hablar un poco de futuros, todo lo que hemos analizado, ¿qué tendencia os ha levantado la cabeza, os ha explotado? Decís, oye, esto está pasando con mucha energía, está teniendo muchísima relevancia, muchísima densidad de que puede continuar. ¿Cuál podríamos trasladar a la audiencia para que la tenga muy presente? No sé, la verdad que hay montones, algunas más obvias, como todos los temas de la preocupación por los temas del planeta, la ecología, más allá de las declaraciones, me refiero. Yo creo que eso sí que es una tendencia bastante notable, notoria, aparte de obvia. O sea, quiere que esta en realidad tampoco no hace falta sumergirse muchísimo para verla. Pero bueno, es verdad que está ahí y es verdad que va a tener consecuencias claras, que ya está teniendo en muchos casos, y que te digo, esa está clara. Y luego también yo creo que hay una que quizá no es tan visible, pero hay un cierto momento de respiro sobre el tema de la tecnología. O sea, la tecnología empuja, la tecnología sigue siendo importante, pero yo creo que el encierro también ha hecho una cierta labor de reflexión y de respiración sobre si la intensidad de la tecnología es suficiente o estamos demasiado metidos quizá en la tecnología. Yo creo que esa también de fondo afecta mucho, porque es verdad que nos ha resuelto vidas, ha cambiado mucho, también nos ha hecho ver muchísimos fallos de que el sistema no era tan perfecto, aunque ha funcionado relativamente bien. No sé, yo creo que ahí hay varias también que tienen que ver con todo esto y con la reflexión también de estar en casa. O sea, que esto también te lleva a otros puntos, más allá de que nos guste salir y demás, lo que decía antes Natalia, y queramos volver cuanto antes, ¿no? Y ahí hay, igual que hay compra embalsada que dicen las empresas, yo creo que hay abrazos embalsados, besos embalsados, ¿no? Eso es evidente, tampoco hace falta exploratorio, ¿no? para esto, ¿no? Pero bueno, también sí tiene mucho que ver muchas tendencias, lógicamente, con estos temas sociales, ¿no? Ojo, no estoy de acuerdo contigo en una cosa que has dicho. No hace falta exploratorio para esto. Fíjate, a veces que yo me he pasado la vida, tanto por hobby, ocio, estudiante y ahora por profesión, de conferencia en conferencia, vas a ver conferencias de grandes conferenciantes y te recomiendan cosas del tipo de cómo conseguir el éxito hace deporte, ¿no? Y te quedas así diciendo, no puedo creer que estoy aquí. Que pensaba que me ibas a abrir las puertas del cielo y me dices cosas como, es importante dormir 8 horas. Pero no se trata tanto de lo que te dicen, sino de cómo tú estás receptivo al mensaje que te están diciendo en función de lo que sientes en el contexto en el que estás. Entonces, a lo mejor tú te sientas delante de una persona con la que estás muy propenso a aprender y a interiorizar lo que te va a contar, y a eso te cambia
te cambia la vida, te cambia tu flujo, te cambia tu todo, te cambia tus ritmos, tu mentalidad. Entonces, sí hace falta Exploratorium, aunque algo que vayas a decir sea muy obvio. Porque muchas veces, voy a decir que las relaciones sociales se están poniendo ahora mismo en una revolución, una centrifugadora, pues es algo que todos sabemos, que es lógico. Pero necesito el contexto para interiorizarlo y saber cómo yo me siento ahí, una reflexión interna también, y si estoy de acuerdo o no con algunas cosas que se dicen, tanto en ese como en vuestra herramienta, como en muchísimos estudios en los que también se hablará del tema, ¿no? Es un poco ayudar a pensar, o sea, son cosas evidentemente que si te paras a reflexionarlas y te sumerges para respirar, te paras en un momentito y dices, a ver, voy a proyectarme, ¿no? A ver qué va a pasar aquí. Pues obviamente llegas a ello, pero yo creo que con Exploratorium lo ponéis un poco más sencillo en ese sentido. Es decir, toma, te invito a que reflexiones sobre esto, pero te lo doy un poco masticado. Y a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo y me ha hecho pensar y reflexionar bastante los 4 escenarios que proyectan. Al final es 4 escenarios que proyectan. Imaginar si la vacuna va a ser eficaz o no, o si se va a vacunar rápido o más lento, y en base a eso, ¿qué va a pasar? Yo os he hecho aquí unos apuntes de a grandes, muy, muy grandes rasgos, el gran resumen de qué va a ocurrir en cada uno de esos escenarios, y es súper interesante, porque, por ejemplo, si la vacunación va rápido, pero no es eficaz, es decir, no vale para nada que nos vacunemos, ellos lo llaman frustración explosiva. ¿Y aquí qué pasa? Que va a haber disturbios sociales, tensión política, polarización, aumento del populismo. O sea, tenemos el típico grafiquito en el que tú te encuadras, o sea, es un mapa de encuadrantes. Claro. Me encantan esos mapas, ¿eh? Sí, vas moviendo, entonces luego vacuna rápida, pero eficaz. La anterior era no eficaz, no vale para nada. Esta sí. Ese es el escenario que todos esperamos. Claro, esto es alegría desbocada, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? Optimismo, celebración, baby boom, relaciones sociales, liberalización sexual llevada a los extremos y también infidelidad del consumidor. Es decir, la gente como loca con ganas de hacer, de consumir por aquí y por allá como pollo sin cabeza, ¿no? Esto para las marcas es muy interesante. Dame un espárrago y un fosquitos a la vez. Eso es todo. Y esta marca de espárragos mañana ya no me vale. Quiero probar otra nueva y me quiero volver mega loco, ¿no? Entonces esto me parecía súper divertido imaginar, ¿no? En ese contexto cómo nos vamos a comportar. Luego, vacunación. ¿Y tú tienes pensado cumplirlo a rajatabla? O sea, por obligación. Le va a salir solo. Sí, yo, bueno, no sé. Es que esto nos da para otro podcast. Vale. Yo vivo con el miedo todavía, entonces claro, no sé en esa alegría desbocada cómo yo me voy a sentir, pero bueno, supongo que sí me desbocaré con todo el mundo. Vale. Vacunación lenta y eficaz. O sea, vamos piano, poquito a poco. Ahí es optimismo prudente, ¿no? Eso parece que es lo que estamos viviendo. Hay esperanza, ¿no? Eso es el futuro. Pero sí que es verdad que va a haber desigualdades y tensiones porque tú vas a estar vacunado, pero yo no. Entonces tú vas a poder hacer cosas que yo no, entonces voy a tenerte envidia. Eso es muy interesante. Y esto lo vamos a ver en verano en España. Y eso, en nuestro caso, ya no lo estamos viviendo porque tú y yo somos muy solidarios y compartidos. Yo no te tengo envidia. No, pero que si estamos viendo ese contexto, yo al haber pasado el COVID, en caso de que en la siguiente prueba serológica yo dé positivo de anticuerpos, yo voy a ser una persona con anticuerpos y tú no. Claro. Entonces eso ya está generando desigualdades. ¿Cómo? Pero sin pasaporte. Bueno, pero sin es pasaporte. Que podemos hacer aquí un break, un 20. El tema del pasaporte COVID, yo tengo sentimientos bastante encontrados y la balanza está más hacia él. No me gusta. Vale, pues ahora nos lo cuentas que Natalia termina sus escenarios. Eso es, que os están gustando. Sí. Vacunación, esto es lo peor, lenta y encima no vale para nada. Por lo tanto, aquí, eterna desesperanza. O sea, estamos todos ya grises y sin energía. Y aquí yo me apunté, lo que más interesante me parecía, sobre todo para las marcas que nos escuchan, la proliferación de negocios enfocados a la seguridad de las personas y el foco muy puesto en el hogar. Es decir, estamos ahí metidos en nuestro búnker, no salimos, tenemos miedo y entonces las marcas y el consumo se mueve hacia un consumo dentro de casa, más todavía de lo que ya se está desarrollando, ¿no? ¿Y tenemos la alternativa de aparece nuevo virus? Uf. Bueno, eso cuando decíamos que el futuro es impredecible, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo, ¿no? Claro. Esto está basado en la vacuna. En otro virus, en otra cepa, en otro tal, ya habría que hacer otra proyección. Pero, o sea, todo lo que has dicho, y muchas gracias por repasarlo también, porque exactamente esos son los escenarios. Nada, es mi trabajo. Yendo a marcas y a consumo, también lo que es interesante es qué hábitos han cambiado de consumo y cuáles se van a quedar en cualquiera de esos 4, ¿no? Porque hemos visto un cambio de hábitos de consumo en la relación, no solo con las personas, sino relación con la comida, con el hogar. Y cosas que te llaman mucha atención, pero tienen todo el sentido, ¿no? Por ejemplo, una de las compañías que más ha subido en bolsa durante la pandemia no es digital, es analógica y son los zapatos Crocs.
Porque claro, como no se ven en las videoconferencias, ¿sabes? Claro. Entonces, de repente, todo el mundo se ha comprado Crocs. Para estar en casa cómodo, ¿no? A ver si luego eso se va a quedar, ¿no? Claro. O sea, cosas así que son cambio de hábitos, o como el cambio de hábito de no solo cocinar en casa, sino cocinar gourmet, ¿no? Ya. Cocinar gourmet, básicamente, bueno, lo que me ahorro fuera, me lo gasto en casa, ¿no? Entonces, todos estos hábitos que va a pasar cuando pueda salir, y en cada uno esos hábitos va a evolucionar de una manera distinta. Y obviamente, a nosotros nos llama mucho la atención en la S de Pester, en los sociales, el impacto de cómo vivimos y cómo convivimos, ¿no? Vamos a ir a esa parte, ¿vale? Que esa parte me interesa muchísimo que la toquemos. Pero antes, el momento Manu, ¿vale? Que ha aparecido en escena, nos estaba escuchando atentamente. Momento pasaporte. Momento pasaporte. ¿Qué te pasa con el pasaporte? Pues que tengo mis sentimientos encontrados porque... Porque no te gusta que sea en papel por el derroche de tecnología, ¿no? No, estamos hablando del pasaporte COVID como un documento que te permite viajar si estás vacunado, ¿no? Vale. Pero el acceso a la vacuna no es universal. Vale. Entonces, tú estás librando de derechos a una persona, se genera una desigualdad per se. Yo estoy de acuerdo. Mira, el otro día me contaba hoy un compañero de aquí de Reason Why que había hecho una entrevista con una startup de Israel y que él hizo la entrevista con mascarilla, porque aquí en la OFI estamos con mascarilla puesta, y que como que se medio rieron de él, en plan, todavía lleves mascarilla. Dice que allí estaban vacunados ya el 95%. A mí se me ríe uno que le voy a entrevistar y le cuelgo la llamada y digo, todo el "Casi mundo, entrevista". no, pues hombre. Pero claro, él, es eso que hablábamos, de esa envidia, esa desigualdad, del decir, joder, yo quiero estar en Israel, yo quiero estar ya vacunado. Se están riendo de mí porque llevo mascarilla, ¿sabes? En el buen sentido, obviamente, ¿no? Pero que eso ya está ahí, ya está pasando. Y lo que dice Manu, a mí me parece, o sea, estás limitando la libertad de movimiento de personas por algo que, pues, que no todo el mundo... Yo no sé cuándo me voy a vacunar. A mí me tienen que llamar para vacunarme y yo no sé cuándo me va a tocar. Yo hice la proyección hasta la calculadora y me salía que entro como de 2 años. Bueno, en tu caso eres prensa y entonces tienes Veremos, pero claro. Como trabajo esencial, supuestamente irás dentro del grupo prioritario dentro de tu edad. O sea, parecerá un negocio de alquiler de pases de prensa. Sí. Justo. Claro. Sí. Esto no lo habíamos contemplado. Claro, Sí, claro. bueno, lógicamente. hay ya un negocio de pases y salvoconductos ilegales, o sea... Y de la declaraciones. policía ya ha detenido a unos cuantos que tenían... Y de resultados de test negativos También. falsos. Sí, sí. Y resultados de test positivos falsos también. Sí. Eso también. Hombre, Eso es muy heavy, ¿eh? Somos ¿Y por capaces qué de... alguien compraría? 1, baja laboral. 2, me voy de casa. Sí, el cambio de las vacaciones, ¿no? Sí. Somos capaces de hacer hablar a Lola Flores como para no imitar un salvoconducto. Hombre, te ¿no? hacen O sea, en algunos países por ahí oscuros, te hacen títulos universitarios y carne de conducir, y pues claro. Sí, quiero un carnet. Yo me compré uno en México. En México te lo hacen en una plaza, compré uno de periodismo, de la UNAM. Es el que tengo. Y lo Pues ahora tendré que revisar los que tienen aquí en el equipo, claro. Sí, pues ahí ese te lo hacen sin problema. También te hacen cartas de amor, que es muy divertido, pero me pareció más interesante. Cada uno que finja lo que quiera, ¿no? Está ahí donde está, es que no me acuerdo cómo se llama, está en el centro del Zócalo, está allí al lado de donde estaba la Inquisición. En CDMX. Sí, ahí hay unos cuantos señores y en cuanto rascas un poco, los de las cartas de amor son muy visibles. Pero estos no están tan bien desarrollados, ¿eh? Detrás te hacen todos los Sí, detrás de, oye, y Como esto de los Chinatown. títulos que he oído, que esto y tal. La segunda y tal. planta. Pero acabas yendo y... Donde lo tienes guay Muy es en barato, Bangkok. En Bangkok ahí sí que tienes un buen mercado de títulos. Aparte, algunas cosas muy oficiales, ¿eh? Pero bueno, eso es otra cosa. Como veis, aquí tenemos cultura de todos los submundos, habidos y por haber. Vamos, que lo del pasaporte de Manu se ha quedado muy pequeño al lado de esto. No, pero fíjate una cosa, Manu. Estoy de acuerdo contigo. Pero en contra. No en contra, sino mi reflexión va en si todo lo que hacemos debe ser tan reflexionado para encontrar la perfección de nuestras acciones. Porque es verdad, lógicamente hay que reflexionarlo, pero si empiezas ahí, que está bien empezar ahí, puedes coger cualquier otro contexto y también reflexionarlo. Por ejemplo, cuando alguien comete un delito, esa persona es la que tiene que ir a la cárcel, o también sus educadores, o incluso el Estado debe pagar una multa porque en ese barrio hubo menos recursos y hubo menos seguridad y más acceso a la droga y por lo tanto es drogodependiente por culpa de la seguridad que el Estado propuso ahí. Claro, tú te puedes meter hasta el fondo de un contexto y decir, de hecho, bueno, este argumento que contemplo yo es uno de los argumentos que se utiliza para evitar la pena de muerte o la cadena perpetua. Porque se dice que no es solo responsable el que comete el delito. Entonces, a mí me provoca cierta no sé, como un echado para adelante de decir, vale, sé que esto no está bien,
pero es lo mejor que voy a conseguir ante la necesidad que tengo. Entonces, no lo sé. Yo, si tengo que apostar por algo, yo estoy a favor del pasaporte. Porque creo que aunque a algunos les beneficie y a otros no consigan que llegue el beneficio, vamos avanzando. Y a lo mejor en ese avance, los que avanzan tienen posibilidad de ayudar a los que no han avanzado tanto. Sí, yo estoy de acuerdo con Javier. Yo creo que la envidia es un gran motor de progreso. Y el hecho de ver que otros pueden viajar y tú no, aunque luego hará que la gente no deje de intentar que la vacuna llegue a mi país. Si ves el beneficio en los demás, te pondrás la pila un poquito antes, yo creo. Bien, bueno. Tenemos una buena reflexión respecto a esto. Mario, ¿tú nos has aportado sobre esta reflexión? ¿Quieres decir? No, bueno, solo que con relación a los escenarios, pues también tiene que ver esto que estáis contando, porque los escenarios son distintos dependiendo de los países. Claro, o sea, este mismo escenario de la vacunación no es el mismo en España que en Ecuador. Efectivamente. Yo hablaba con mi familia en México en el 2008, recuerdo, o en el 2009, me preguntaban, oye, ¿qué tal van las cosas por España? Y digo, estamos jodidos, tenemos un 20% de paro. Me decían, ¡buah! ¡Qué fastidio! Nosotros estamos igual también, con un 20% de empleo. Claro, y eso es una de las cosas que también en esta etapa COVID yo también he aprendido, creo, o por lo menos he reflexionado sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que está mejor o lo que está peor. Porque al final son términos que para analizarlos siempre tienes que ser en comparación a. Porque al final tú dices, no, estoy mejor que... Bueno, depende, ¿no? Que mi yo anterior, a lo mejor estoy peor que otra persona en otro contexto. O sea, es que es difícil, ¿no? Efectivamente. Vale, pues el tema de la sociedad, quería tocarlo. Porque habéis analizado dentro del modelo Pestel, en esa S de sociedad, algunos aspectos que cada vez están más presentes, que se están poniendo encima de la mesa en la narrativa social, pero que incluso todavía son un tabú, como por ejemplo la salud mental. Lo que nos está afectando a todos como sociedad esta situación, lo que también repercute hacia las marcas, cómo las marcas este contexto pueden obviarlo o pueden atenderlo, pueden posicionarse. Y bueno, tengo por aquí el dato, 6,4% de españoles han acudido a un profesional de la salud mental en el primer año de la pandemia. 6,4%. Esto según el CIS. O sea, a lo mejor hay más datos, a lo mejor sí, hay, bueno, sobre eso hay muchos datos. O sea, claro, pero ya te digo que un 6,4% es una salvajada. O sea, sí, no es una barbaridad. Y además date cuenta que sobre salud mental, que posiblemente haya una parte oculta que no sale en ese dato. O sea, yo creo que el dato estoy seguro que es mucho mayor. Claro. O sea, el de la gente que se preocupa por su salud mental o que piensa que tiene problemas, estoy seguro que es mayor, porque ese siempre ha sido un dato subestimado en las encuestas, sobre todo por no declararlo. O sea, la gente no dice, no le gusta decir. Eso es algo que a mí me gusta mucho y que ojalá decíamos cosas que se van a quedar o que van a desaparecer. Ojalá eso se quede, porque creo que se ha quitado un poco el tabú de decir, oye, pues estoy mal, o de cuando preguntas a alguien qué tal, cómo estás, ya no es la típica pregunta de, hey, ¿qué tal? Pues bien. No, la gente ahora de verdad te contesta, pues estoy jodido, o pues hoy me encuentro súper bien, como os ha dicho Alex antes, hoy bien. Pues eso quiere decir que nos está diciendo de alguna manera que ayer estaba mal. Entonces ahí se ha roto esa barrera y creo que nos hace más humanos y más personas, y que antes, a pesar de seguir siendo humanos y personas, no teníamos eso tanto entre nosotros. Sí, bueno, porque desarrollas la empatía también, con todo esto desarrollas la empatía. Y también quizá a nivel sociedad, en nuestra sociedad, en la española, seamos diferentes a otras sociedades donde a lo mejor esto es más común comentarlo. Yo recuerdo, me sorprendió mucho una vez algunas personas que no trabajan con nosotros localizadas aquí en Madrid, y en concreto una de ellas que desde Latinoamérica, en una ocasión me dijo, no, el miércoles no puedo porque tengo mi cita semanal con el psicólogo. Y yo, vale. Y me quedé así diciendo, qué normalidad para contarme, ¿no? Yo no me imaginaba aquí alguien decir, oye, que el martes no puedo venir por la mañana, que es que era la única cita, que en la única hora que tenía mi psicólogo. Me van a decir médico siempre, ¿sabes? Ese punto. Nosotros tenemos oficina en Buenos Aires, y de hecho yo viví en Buenos Aires antes de Corralito, y en Buenos Aires es muy normal ir 2 veces a la semana. 2 veces a la semana está muy normalizado, y aquí en España es verdad que había mucho tabú, porque parecía que ir a terapia, psicólogo, psiquiatra, coach, tenías problemas, ¿no? Y era un tabú. Y yo creo que una de las cosas buenas que ha acelerado la pandemia es la aceptación de la vulnerabilidad abierta, sin problema. De decir, yo voy a necesitar ayuda mental porque me ha pasado esto, ¿no? Y también porque es más fácil reconocerlo cuando todos hemos pasado por un trauma, ¿no?
Entonces ahí ya... hay todavía un poquito que espero que vaya despejándose, pero por ejemplo las empresas ahora, con este es un problema que obviamente afecta a toda la sociedad, afecta a las empresas, y que las empresas están empezando a prestarle un poco más de atención, pero hay un problema todavía de ocultación, ¿eh? O sea, hay muchísimo empleado que no quiere en su empresa. Hay algunas empresas que han ofrecido pues sistemas incluso de yoga, cosas, bueno, bastante, por decirlo así, banales, o sea que tampoco, pero Sí. la gente, mucho empleado, no quiere aceptar porque no quiere que en la empresa piensen, a ver si empiezan a pensar que estoy mal, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto, yo creo que todavía ahí queda un rato, o sea, creo que ha mejorado, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que queda todavía un poquito de tabú, especialmente en el mundo empresa. Claro. Sí, al final, como todo, las etiquetas tienen demasiadas connotaciones. Hola, ¿te gustaría aceptar este nuevo reto? Entonces la persona le da miedo a aceptar nuevos retos. Bueno, no te preocupes, te pago un psicólogo para que te ayude a aceptar nuevos retos. ¿Cómo? Pero en cambio, es que esa frase de por sí es tan agresiva, yo mismo la digo, ¿cómo que te pago un psicólogo para que aceptes retos? Pero sí que es así, ¿no? Si a una persona le cuesta aceptar nuevos retos, tiene una barrera en su desarrollo profesional, alguien le tiene que poder ayudar. Al final el director, el jefe de equipo o quien sea, ejerce esa función de psicoterapeuta para ayudarle a que acepte nuevos retos. Y seguro que hay personas mucho más preparadas que le pueden ayudar a tener técnicas y herramientas para destapar ciertas cosas, ¿no? Pues sí, tenemos... Bueno, por eso también el coaching, ¿no? Que también ha aparecido pues para ayudar con una etiqueta diferente. Exacto, con una etiqueta diferente, más aceptable, pero que sigue teniendo sus técnicas, menos ciencia que la psicología, pero sus técnicas para ayudar, pero sigue siendo terapia, ¿no? Obviamente. Fíjate que hablamos de lo que pueden hacer las empresas en este sentido, y a mí una de las cosas que creo que pueden hacer para ayudar a la salud mental de la gente, sobre todo del público senior, es el diseño y la experiencia de usuario. Yo me he fijado muchísimo en la ansiedad que provoca y la asunción de incapacidad para las personas de cierta edad que no se sienten útiles o capaces de utilizar la tecnología. Es decir, es que no quiero aprender porque lo intentan y sienten un sentimiento de inferioridad, de decir, es que yo no sé hacer esto me cuesta muchísimo, yo soy más tonto que... esto no está hecho para mí, yo no soy capaz de conseguirlo. Las empresas pensando en esto lo tengo que hacer sencillo para ayudar al estrés de mi usuario. Pero justo esa es la esencia del diseño, ¿no? Para nosotros, por un proyecto que hicimos, nosotros de vez en cuando colaboramos con etimólogos y nos contaban el origen de la palabra diseño, que a mí me encantó, yo no lo conocía. ¿Vale? Y viene del latín designare. Y como se expresó inicialmente en la cultura italiana, se expresó fundamentalmente a través de lo visual y de lo artístico. Entonces la gente por eso lo relacionaba con diseño más visual, pero designare en latín quiere decir dotar de significado, ¿no? Entonces tú lo que estás diciendo al final es, cuando hablas de simplificar, que el diseño debería simplificar, el diseño debería darle un significado más útil para cada uno, ¿no? Y qué significa la misma experiencia para cada una de las personas puede ser algo diferente, ¿no? Entonces a mí me parece que la idea de dotar de significado a algo es la esencia del diseño, ¿no? Cuando tú haces diseño de producto, estás dándole un significado al producto, diseño de servicios, dándole un significado al servicio, etcétera. En el diseño, además, tiene muchos elementos, lo que decís, de inclusividad que se están perdiendo y que se han notado ahora, se han notado más en pandemia. O sea, eso es lo que... O sea, por ejemplo, todo el tema tecnológico que tú citas, la inclusión muchas veces solo la vemos en el sentido del género y, por ejemplo, la inclusión de la edad, que es de la que tú estás hablando, es importantísima. Sí. La cultural, ¿no? Entonces, en la edad, pues efectivamente estaba viendo en vuestra portada que tenéis ahora la noticia esta de una óptica francesa regala unas gafas, ¿no?, para leer la letra pequeña de la competencia. Esto pues tiene que ver con esto que tú estás diciendo. Por ejemplo, la letra pequeña, a día de hoy, que siga siendo un problema en el siglo XXI, pues es una cosa cuando ya se hacen chistes sobre la letra pequeña, todos no saben. Y bueno, no, es que eso sigue existiendo. O sea, sigue habiendo grandes empresas que tienen letra pequeña. Esas ópticas francesas, desde luego, ponéis en portada, pero estoy seguro que las eléctricas, los bancos... Y de ahí... Ya no te cuento nada cómo se expresan las ideas. Claro. Ya entonces estamos en otro campo que ya... Típica frase que te tienes que leer 4 veces, ¿no? Y decir, vale, soy subnormal, no la entiendo. Pero No. eso también, mira, es un problema cultural español. Nosotros pensamos que tenemos el deber de entender y nosotros lo que tenemos es el derecho de entender.
pero culturalmente nosotros pensamos que es el deber. Y entonces por eso se produce lo que tú dices del señor mayor o la señora o tú mismo, y dices, yo soy idiota, ¿no? Y tengo que llamar a mi amigo que es abogado, ¿no? Oye, ¿esto qué dicen aquí? Y tanto que hablamos de propósito de marca y de inclusión, la inclusión de cierto rango de edad, de cierto segmento de edad, no es tan rentable porque mi producto no es tan consumible en el largo plazo por esta persona y por lo tanto dedicar esfuerzos a incluir a este segmento de edad no es rentable para mis beneficios. Bueno, pues el propósito de marca también va por ahí, ¿no? Va a decir, oye, mira, es que este desarrollo que estoy haciendo no me va a aportar un desarrollo de negocio brutal, pero dentro de mi propósito está la inclusión de todas las personas que ahora mismo pueden utilizarlo hoy, mi producto. No, tú estás excluido porque no me da la gana pensar en ti, voy a pensar solo en los millennials o en la generación Z, ¿no? Ahí el propósito de marca yo creo que tiene que ir todavía un paso más allá, porque muchas veces el propósito es simplemente pues lo que hemos dicho, ¿no? El greenwashing o el posicionarte en una conversación, es decir, yo hago esto. Tiene que ser transversal en la compañía, incluso en áreas donde la rentabilidad económica esté en entredicho. Sí, bueno, yo creo que también ahí la clave de un propósito es que sea convocante y centrado en las personas, ¿no? Y arraigado en verdades de compañía. Y mientras tengas una verdad que es la semilla y la raíz de tu convicción absoluta, vas a tener el compromiso de incluir a todas las personas para conseguir tu propósito. Lo bonito de los propósitos verdaderos es que cuanta más gente se sume, más posibilidades hay de conseguirlo, ¿no? Claro. Y no tienes una fecha límite, ¿no? No tienes eso cuando hablábamos, por ejemplo, nosotros de lo del triángulo, más que de fuerzas, más que de futuros, hablamos de triángulo de fuerzas. Uno de los vértices, que es el principal, es el tirón del futuro, que tiene que ver con que cada uno tenemos nuestra estrella norte, nuestro rumbo, como decía Mario. Y como si fuera la brújula, eso es hacia allí donde vamos. Claro. Entonces, no sabemos cuándo vamos a llegar, pero ese es nuestro rumbo. Entonces, lo que tienes claro es que cuantos más seamos, más posibilidades tendremos de llegar. Claro. Y no va a llegar antes, sino llegar mejor, ¿no? Entonces es por naturaleza los propósitos más genuinos y más auténticos de las compañías, por lo menos con las que nosotros hemos trabajado, son naturalmente inclusivos, pero porque les interesa a la razón detrás, al sentido detrás del propósito. Oye, Natalia, de todo esto que estamos hablando requiere una formación constante y estar a la última, ¿no? Para pillar cada uno de los segmentos y temas de los que hemos tratado en este podcast, ¿no? Pues sí. ¿Y qué le recomendamos a nuestra audiencia para que esté a la última? Pues mira, hoy les recomiendo que lean el blog Rethink by ESIC. Oh. ¿Cómo te quedas? Que lean también, ¿no? Porque Rison Guay habrá que leerlo. Obviamente, vale. pero eso lo doy por supuesto. Ah, vale. Entonces perdona, repetimos. ¿Qué es lo que le recomiendas a la audiencia? Rethink by ESIC es un blog que yo no sé si lo sabéis, pero lo tienen, en el que ellos lo que plantean es una oferta de artículos, de contenidos en los que invitan a repensar, reenfocar y reempezar. De ahí el Rethink de ESIC. Vale. Es un espacio abierto al diálogo, participan expertos pues, en marketing, en economía digital, ventas, management, pues, para debatir y reflexionar un poco sobre las temáticas que nos afectan hoy en día. Entonces, me parecía que venía bastante a colación con todo lo que estamos hablando hoy, este Rethink by ESIC, y por supuesto, si te quieres formar un poco más allá de ser autodidacta y recibir formación a través de la lectura, pues por supuesto cualquier máster, posgrado de los que ofrecen en ESIC Business School, pues te puede ayudar a ampliar esa perspectiva. Muy bien. ESIC, que por cierto además hace poquito ha conseguido en la parte más de grados de tema universitario el reconocimiento como universidad, así que enhorabuena para ellos. Enhorabuena para ellos, y esto es una doble mención, ¿no? Por un lado la recomendación y luego ya el anuncio. ESIC University, que eso ya es otra cosa. Vale. ¿Y ya no están con Transforming People? Sí, ESIC Business School, Transforming People. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahora, llega un momento mágico que estáis todos esperando. Y no es un binomio, Es la pregunta por la que habéis venido. Es ¿qué habéis soñado hoy? ¿Qué habéis soñado hoy? Bueno, ¿qué habéis soñado ayer? ¿Ayer? ¿Hoy? Bueno, si se han echado la siesta antes de venir. No creo. Ojalá. Ya sabéis, si no me decís que habéis soñado, no pasa nada, podéis hacerlo, pero entonces me tenéis que decir algo bueno de vuestra competencia y nombrarla. ¿Vale? O sea, que tenéis una alternativa. Aquí siempre damos alternativas. ¿Vale? Entonces, Mario, voy contigo. ¿Qué has soñado?
Bueno, yo un sueño que se repite desde hace tiempo, que supongo que es por no viajar, pues yo estoy últimamente solo sueño que viajo, que estoy en otro país, que estoy en otro sitio, que pierdo el avión, o sea, estoy a punto de volver después de haber pasado. Eso se me repite continuamente. ¿Sueñas que pierdes el avión y que estás en la sala de espera del avión? No, me he entretenido, pues imagínate en una tertulia como esta o con unos amigos y de repente miro la hora y digo, pero que yo ya estoy lejísimos del aeropuerto, no llego seguro. Suena a storytelling para no hablar bien de tu competencia, ¿eh? No, puedo hablar, vamos a ver, yo es que con la competencia lo tengo bastante fácil porque yo no tengo muy claro quién es la competencia. Vale. En serio, Va sobrado, Mario. No. Esa es frase de emprendedor de startup. Te lo digo con humildad, Yo vengo del periodismo, yo de hecho hay muchos mundos de los que podían ser considerados, o sea, me encuentro a gente completamente distinta en cada concurso en el que estamos. Con lo cual eso me hace pensar, y además no solo distinta por nombres o nombres de, yo qué sé, de agencias, pues bueno, unos son consultores, otros son agencias, otros son estudios de diseño, otros son publicaciones, otras son medios. Entonces eso me hace pensar que o algo estoy haciendo o mal o bien, que eso ya es una decisión distinta. Eso lo dirán los clientes, vamos, ¿no? Yo te puedo decir gente que me gusta, o sea, es eso sin ningún problema. Trabajamos con mucha gente que nos gusta, incluso que podía alguien pensar que son competencia, empresas de desarrollo buenísimas con las que trabajamos. Picnic, pues no sé si es competencia, ¿no? Pero trabajamos genial con ellos. O sea, yo hay mucha gente que le tengo muchísima admiración, ¿no? Sí, de hecho a mí Alex me dijo que se acercaba a vosotros por lo del Exploratorium y a ver si pillaba un par de clientes que había visto ahí en... Fíjate que no sé ni los clientes que tiene Peligroso Volcán, pero lo que sé que desde el principio hay también un concepto muy bueno que es la competencia, ¿no? Es buenísimo. Que al final es decir, oye, pues sí, hay solapes en muchas cosas, pero luego en otras juntos vamos a llegar más lejos. O sea, nosotros hubiéramos sido absolutamente desde Picnic incapaces de crear Exploratorium 2021, pero absolutamente incapaces. Claro. Bueno, pues hablando de Picnic, Alex, ¿qué has soñado hoy? Pues yo he tenido un sueño muy raro en un sitio muy lleno de gente donde estaba disfrutando por la aglomeración, pero luego me empezaba a encontrar gente que no me apetecía nada. Vale. Entonces, gente que en otro momento hubiera para saludar, me hubiera pasado, en este caso me hacía el longis completamente y creo que eso es a lo mejor lo que puede pasar en el momento que nos vamos a volver un poquito más selectivos cuando nos podamos mezclar. ¿Y cómo era el sitio en el que había mucha gente? Pues era una terraza. Era una terraza, tampoco muy... Sí, una terraza, tampoco era verano, pero... ¿Sentado, de pie? De pie. Yo iba caminando y la gente estaba como en mesas altas. Vale. Y entonces iba así, de repente, hostia, mira ese. En otro momento me hubiera parado... Cuando ha dicho así, es como contorneándose. Como una serpiente. Entre la gente. Entre la gente, que yo iba por algo, no sé si iba al baño, iba a algún lado, y entonces iba solo a por una copa. Claro, se podía ir a por una copa en mi sueño. Claro. Yo podía ir a una barra y podía rozarme con gente. Y entonces tenía la sensación de ir serpenteando y me iba encontrando con gente que como que qué bien que esto está lleno y no me van a ver, a pesar de no llevar mascarilla. Oh. ¿Sabes? Y al final ya pararme a la persona que me apetecía ver, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue una sensación como agridulce, porque el subidón de volver a estar en un sitio lleno, con la libertad absoluta, y malo porque dices... ¿Realmente nos va a pasar esto? Que ahora que podemos salir nos vamos a encontrar con gente que a lo mejor no nos apetece ver. Bueno, lo que yo creo que también nos puede pasar es la repetición del tema, ¿no? ¿Qué tal todo? Joder, macho, vaya año, ¿eh? ¿Qué tal todo? Vaya año, ¿no? Ya, cuando ya no haya COVID, vamos a seguir hablando del COVID. Llevo 3 meses hablando del COVID y todo el mundo preguntándome que qué tal va todo. Hay un TikToker muy bueno en eso que dice que estas son las frases que vamos a odiar una vez que acabe todo esto. Y una de ellas es la de, sin la mascarilla me siento desnudo. ¿No? Pues tipo frases de esas. ¿Vale? Bueno, ya el propio cuando acabe todo esto es una de esas. Sí, es una de esas frases. Bueno, fue como la frase que no dejamos de oír en abril, mayo, que era juntos. ¿No? O sea, la palabra juntos, no, de esta vamos a salir, nos va a hacer más fuertes, y bueno, y el mundo del abuso del aplauso, ¿no? Sí. Pues yo creo que vamos a tener una cantidad de... Y la más utilizada que es estás en mute. Sí, estás en mute. Es verdad. Estás en mute. Ayer pasó eso en el informativo de Antena 3. Le hicieron una entrevista a una, pues no sé, era científica, viróloga, yo que sé, típica eminencia para hablar de las nuevas cepas raras que están surgiendo, y empezó a hablar y le tuvo que decir, Vicente Vallés, perdón, es que está usted silenciada. Digo, no me puedo creer que hasta en el informativo. ¿Cómo nos cuesta apretar el botón de vídeo y de micrófono? Total. Somos nefastos. Sí. Y luego hay gente que debería estar en mute y no lo está. Ya, eso también, efectivamente. Oye, porque mira, esto que tu sueño me recuerda a una petición que yo le hacía a Natalia cuando ya cuando estaba a punto ya de dar negativo, que yo sabía que en ese ya daba negativo. Digo, cuando termine esto, ya tenga anticuerpos, yo me quiero ir a Tokio
Yo me quiero ir a Tokio, ¿sabes? Ponerme en el medio, entre todas las calles. Shibuya. Efectivamente, en Shibuya. Ahí ponerme en medio y que me empiece a golpear todo el mundo. Que me empujen. Sí, pam, pam, pam. Y cuando termine, me paso por Bangkok, que es una ciudad que me había prometido no volver. Pues voy a Bangkok, ahí pam, 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 gente a tope. Y luego a los bajos fondos de CDMX, cantinas, tal. O sea, pero lo más profundo. Lo que quieres es volver a contagiarte de algo, ¿no? De lo que sea. Claro, es que tú piensas, he estado 50 días solo, en un sofá así quieto. ¿Sabes? Ha sido... En fin. Muy loco. Pues sí, bueno, pues a lo mejor estaba yo en tu sueño y no me saludabas, ¿eh? No te vi. No me viste, No te vi. No me me acuerdo perfectamente de las 3 personas que vi y que no me apetecía. Y que no nos me va a acuerdo contar. perfectamente dónde me crucé contigo y no te vi. No te vi en el sueño. Bueno, pues hemos hablado de muchísimas cosas, ¿verdad, Natalia? ¿Tú Sí. crees que ha sido útil? Claro que sí. ¿Que les habrá gustado a la audiencia? Yo espero que Yo sí. espero que también. Bueno, espero que vosotros lo hayáis pasado bien. Llevamos ya 1 hora de podcast, así que lo vamos a tener que dejar aquí, ¿vale? Ha sido un placer. Hemos reflexionado de todo, de muchísimas cosas. Manu, en el próximo podcast vienes, ¿no? Sí. Vale, no, lo digo por este. Porque te he escuchado de fondo. Así, Que se habló poco. Hombre, estaban hablando del Exploratorium. Quiero decir, No hemos hablado casi de Exploratorium. estaban hechos. Claro, es que nos dice que no, vamos ni casi, nada. ¿eh? No, ni nada. Hemos hablado de la vida. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer y gracias por organizarlo con tanto detalle y con tanto cariño en una época tan complicada. Claro Se que sí. agradece mucho. Gracias a vosotros también Muchísimas por gracias. la herramienta, que seguimos investigándola y seguirá creciendo porque está viva. Lo dicho, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente podcast. Todavía no sabemos de qué será, pero será también súper interesante y súper útil. Nos vemos. Adiós.